Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de En Palabras Simples. Hoy vamos a conversar sobre algo que está presente en la música, en las redes, en la moda y en la forma en que muchos jóvenes se expresan hoy. Hablamos de la figura de Bad Bunny, un artista que ha logrado trascender el escenario musical para instalarse también en el debate cultural y académico. Pero más allá del artista, la pregunta es otra. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra sociedad, nuestras identidades y las formas en que una generación busca representarse? Para reflexionar sobre este tema, hoy nos acompaña el psicólogo, psicoanalista, escritor y docente Carlos Silva. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que muchos escuchan, pero pocos analizan. ¿Qué significa que un artista como Bad Bunny no solo llene estadios, sino que se convierta en tema de estudio de universidades como Yale, Princeton o Emory? ¿Estamos frente a una moda o frente a un cambio cultural profundo? Se habla del fenómeno Bad Bunny, pero antes de repetir esa frase, vale la pena preguntarnos, ¿qué constituye realmente un fenómeno? ¿Qué emociones moviliza? ¿Qué dice esto sobre nuestra sociedad? Para entenderlo desde una mirada psicológica, hoy nos acompaña el psicólogo Carlos Silva, psicólogo, psicoanalista, escritor y docente universitario. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Palabras Simples. Hola, Olga, buenas noches. Gracias por la invitación y saludos a todos y todas que nos están viendo hoy en esta entretenida, pero también bastante rica conversación que vamos a tener. Así es, seguramente. Y para dar inicio a esta conversación que constituye realmente un fenómeno. Bueno, es una gran pregunta y más bien creería que la vamos pensando mientras vamos conversando. Un fenómeno, lo primero que recuerdo, se me ocurre, es algo que irrumpe en la normalidad o en la cotidianidad de una sociedad, ¿no? Y el fenómeno tiene por definición inicial cualquier cosa que puede ser observable, ¿no? Es decir, lo que puede ser observable y objetivable se lo considera un fenómeno y también cualquier cosa que todavía no ha llegado a ser un objeto de estudio, ¿no? Entonces, algo que puede ser estudiado, que aparece como nuevo, se lo puede tomar como un fenómeno. Entonces, pueden haber fenómenos sociales, fenómenos culturales, fenómenos eh, y es interesante porque de ahí, ¿qué más se deriva de esa palabra, no? Lo fenoménico, lo fenomenológico, incluso fenómeno, tiene distintas acepciones, ¿no? Puede ser Ujú. la de que Messi es un fenómeno o lastimosamente en un bullying le dices eres un fenómeno un colega, a un compañero, o sea, aludiendo a algo negativo. Pero sabemos que estamos hablando y de lo que vamos a hablar es del fenómeno eh, pop cultural que puede estar representando este artista que mueve las masas, ¿no? Así es, y precisamente en eso que mencionas, las masas, se pudiera hablar de popularidad o transformación. Eh, Estamos hablando de Bad Bunny, ¿verdad? Para que la gente sepa, ¿no? O sea, estamos hablando Sí, primero del concepto de hacia lo que vamos a ver luego de Bad Bunny, ¿no? eh, para que haya una transformación, un fenómeno eh, encarnado encarnado en un concepto representado por una persona, no es suficiente. No es suficiente. Es decir, mueve las pasiones, pero sabemos que la masa está inserta en una sociedad, ¿no? La masa está inserta en una sociedad y sigue un principio que pudiera establecer un caudillo, un líder
una figura, pero sí, este fenómeno que estamos hablando de un fenómeno cultural, Ujú, no un fenómeno del arte o de ser un objeto de arte, sino más bien un fenómeno que está del lado del objeto de consumo. El cambio, más bien, no pensaría en cambio, sino en un comportamiento dirigido a consumirlo y comerse la galleta de que eso tiene alguna implicación de un cambio estructural dentro de las distintas sociedades que pueden representar una región, ¿no? ujú. Entonces, pudiéramos decir que un fenómeno necesita masividad o necesita duración en el tiempo. A ver, es que eh, un fenómeno, algo que puede provocar un fenómeno social, o es el asombro, ¿no? La resistencia a esto, Ujú, y por otro lado, el consumo de aquello, ¿no? O un followers, como se llaman ahora, ¿no? ujú. Seguidores. Pero, pero si ahora, si hablamos del cantante, dice, y hagamos tal cosa, no, no se puede. No es alguien que aglutina y que mueve a la masa hacia un bien determinado, un bien político, por decirlo así, que está en función de la sociedad misma, ¿no? Es decir, no, no. Entonces, sí hay que ubicar muy bien, más allá de la definición de fenómeno, dónde está, en qué lugar, en objeto de consumo, en fenómeno social, o fenómeno sociológico, un fenómeno psicológico, un fenómeno de qué índole, económico, porque también pueden haber, ¿no? Entonces, eso es muy importante aquello, ¿no? En base a esta primera impresión en relación a lo que comentas, pudiéramos decir entonces que un fenómeno es algo no famoso, es algo que altera conversaciones, imaginarios y conductas colectivas. Pues sí, pudiera ser, pero ¿cómo llega a ser un objeto o una situación, un fenómeno? No, si es genuino, no es algo de la noche a la mañana. Recordemos que fenómeno tiene algo de relación con este término terato, ¿no? Es teratológico. Y lo teratológico hace referencia a lo monstruoso. Acá en Guayaquil, donde yo estoy, en zonas urbanas marginales, donde alguna vez tuve la oportunidad de recorrerlas, caminarlas y hablar con mucha gente, se decía cuando algo era increíble, monstruoso, ¿no? Monstruoso. No, no como decía aquí un ícono de la comedia ecuatoriana, monstruo, no es monstruo, monstruoso, ¿no? Entonces, claro, diciendo que chévere, ¿no? Qué increíble. Ujú. Y sabemos que, repitiendo un poco la idea, ¿no? Fenómeno, decir, ¿qué fenómeno pueden decir los argentinos, ¿no? Fenómeno. O fenomenal, ¿no? Fenomenal. Ujú. Eh, Implica algo grandioso, ¿no? Pero diría que lo fenoménico tiene como particularidad algo que se escapa de lo que, del pronóstico de una ruta social, una guía, que sale un poco del camino de donde tiene que ir la sociedad, etcétera. Entonces, sí está bueno pensar qué encarna un fenómeno en la naturaleza, por ejemplo, qué puede ser algo fenómeno, qué es un fenómeno en la naturaleza, un pez con tres ojos, ¿no? Es decir, bueno, es un fenómeno, ¿no? En lo cultural, ¿qué puede ser un fenómeno? Entonces, el fenómeno es algo de lo que hay que hablar. ¿Y quiénes son los que hablan? ¿Y qué hablan también? Me parece que para abordar un fenómeno se necesita de cierta rigurosidad, ¿no? Y dependerá, o sea, rigurosidad
intelectual, académica, digo, para estudiarlo, ¿no? O sea, está llegando un Claro. asteroide y eso es un fenómeno, ¿no? Vamos, hay que verlo y hay que estudiarlo, a ver si no se va a estrellar contra la Tierra, no sé, ¿no? Entonces por ahí va. Me parece que es multidimensional esa palabra y por dónde la podemos agarrar también. Exactamente, es que en todos los casos estamos hablando de algo grandioso, como mencionabas en algún momento, entonces por eso un poco aterrizar esta idea de cómo se puede a una persona, y entrando justamente al tema del personaje con el que vamos a tratar esta conversación, es cómo llega él a ser un fenómeno. Bueno, allí ya estamos hablando del implicado o seguimos. Implicado, ya estamos entrando a Eh, implicar. son muchos elementos que se ponen en juego, ¿no? Diría yo. O sea, lo podemos conversar. Yo no estoy diciendo la última verdad, es algo para irlo conversando. Claro. Pero son muchos elementos desde, desde la calle donde creció, cuáles son los referentes que usa en sus canciones. O sea, la primera que yo me acuerdo, a todo el mundo le gusta la creepy, 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 creepy. O sea, y de allí, cómo eso va evolucionando, ¿no? ¿Qué disquera lo adopta? ¿Con quién firma? ¿Quién lo impulsa? ¿Con quién se apalanca? ¿Y dónde se inserta? No, creo que en una llamada que tuvimos habíamos dicho que en Brasil ya hay 200 millones de habitantes, Bad Bunny se escucha muy poco, ¿no? Entonces, eh, no tengo el dato registrado, ¿cuántos somos en Latinoamérica? Pero bueno, Brasil debe ser una gran parte de Latinoamérica. Entonces, dónde pega eso? Eh, y claro, hay que decir que lo que canta Bad Bunny es súper pegajoso, o sea, para bailar, entrenar, en el gimnasio, escucharla un rato, qué sé yo, hacer fiesta. Eh, pero, pero creería yo que debemos salir un poco de la, de la burbuja esta elitista, academicista, eh, con este aire de anhelo, ¿no? Y de ver esto como algo tan maravilloso culturalmente hablando. Porque, o sea, porque he visto, como le dije antes de la conversación, no aguanté más de 30 segundos ver cada una de las interpretaciones que dijeron sobre esto, porque me parecen muy soñadoras, muy románticas, y creo que hay que sacarlo de ese lugar para ser un poco más críticos y menos ilusos. Eh, creo que está muy insertado en más bien un objeto de consumo, ¿no? Como fenómeno, por supuesto. Porque no, cuál es la evidencia o el argumento para yo decir esto? Porque no causa ninguna transformación social a partir del consumo de su música. Y sí, es muy bonito ver la bandera, cómo se flamea en el Super Bowl, sí, es muy bonito. Es muy bonito que rescate todo lo que, bueno, yo qué sé, la cultura, los pequeños detalles que la riqueza de la cultura de cada región latinoamericana pueda brindar. Y sí, está bien. Pero esto abona a él, o sea, le llena el bolsillo a él, que nosotros estemos creyendo que esto es una representación auténtica de la latinoamericanidad. Pues, pues yo creo que no. Ahora, ¿puedo decir algo más? Sí, sobre este tema, porque me preguntó sobre cómo llegó a ser un fenómeno. Pues el fenómeno, cómo llega a ser un fenómeno es porque Latinoamérica tiene por historia en la sangre, en sus venas no tan abiertas, pero en sus venas, ¿no? Pensando en Galeano, en sus venas tiene esto de
de creerse todo, ¿no? De cambiar oro por espejitos. Y esto nos atraviesa a los latinoamericanos, a los hispanoamericanos. Lo tenemos. Entonces, cuando vemos a este artista, a este individuo, a este fenómeno, en el máximo evento de Estados Unidos, nos olvidamos que existe ICE. Nos olvidamos que se paga por denunciar inmigrantes sin documentos. Nos olvidamos un montón de cosas. Nos olvidamos Minneapolis, nos olvidamos deportaciones, nos olvidamos de la erupción a Venezuela, el ataque a Venezuela, la invasión a Venezuela. Nos olvidamos. Y estamos hablando de Bad Bunny. O sea, hay que ser muy, muy creyentes, por no decir otra palabra, en pensar que los estadounidenses no previeron esto. O sea, esos tipos son los genios del capitalismo, esos tipos son los genios del consumismo. Y por supuesto que van a defraudar un montón de estadounidenses, pero la seguridad nacional y en nombre de la seguridad nacional y la reputación del país, y estar bien con Latinoamérica y decir, oh, sí, fue el caballo de Troya, ¿no? O sea, Bad Claro, Bunny, el caballo de Troya, inserto en el máximo, en el Super Bowl. Mentira, no claro, fue alguien eso. decidió que estuviera ahí y no Esto fue, precisamente un latinoamericano. es, es todo calculado, es todo calculado. Y claro, y Trump, como es el rey del engaño, porque Trump es el rey del engaño, del discurso, de la negociación, él sabía, por supuesto que sí. Va a decir que balbuceó este tipo que habla en español, no se le entendió nada. Pero luego de eso nos olvidamos de todo lo que Norteamérica estaba, bueno, Estados Unidos atentando contra los hispanos americanos, ¿no? Entonces, es muy importante que salgamos de ese lugar soñador, de esperanza, pensando que este señor, que fue un buen show televisivo, porque para los que estaban allí no significó mucho, fue un buen show en donde en vez de insertar un poco de lo latinoamericano en los estadounidenses, ha pasado lo mismo de siempre. Nos colonizaron. O sea, esto es básico sobre los estudios del poder. Agárrate a un fenómeno cultural bueno, no quiero decir porque, pero más o menos nos ven así, ¿no? Estos salvajes, tráelo y bueno, dales como pan y circo. Sí, y así nos las creímos, un montón de gente hablando de lo maravilloso, y gente famosa, los más Sí, reconocidos, el Diego Rosarín, un montón de gente de izquierdas, hablando de lo maravilloso que fue esto, y le dimos a Donald Trump. ¿Qué le dieron a Donald Trump? Donald Trump, Trump está riéndose, entonces es muy importante esto que digo, desilusionarnos de lo que esto pudo haber causado. Causó un malestar en la población estadounidense, por supuesto, pero nos cayó a todos los latinoamericanos de la norteamericanización de Latinoamérica. Esto es muy importante, porque estamos norteamericanizados y lo seguimos estando, y este objeto cultural de la cultura pop, por decirlo así, fue eso mismo. Vimos un estadio de fútbol americano, sabemos que hay algo que se llama Super Bowl, sabemos que la final es el evento más importante. A mí ya me dan ganas de ver fútbol americano, me dan ganas de ver. Quiero saber cuál es el próximo evento del próximo año. Y claro. así, ¿no? Y vemos los Oscar, y vemos los Grammy, y estamos así, no podemos salir de eso. Y queremos ir a Estados Unidos, y queremos otra vez el sueño americano. Y para darte la palabra, discúlpame, No, tranquilo. Muy bien. esta semana, Ecuador, porque yo estoy en Ecuador, Ecuador apuntó el índice más alto de negación de visas a ecuatorianos a Estados Unidos Lo vi. en mucho tiempo,
en mucho tiempo, desde el 2008. Alcanzó su cifra récord. Y, y seguimos hablando de lo maravilloso que fue Bad Bunny en el Super Bowl. Bueno, está bien. Digo, es que está Es todo estar fuera de la calculado. realidad, ¿no? Es estar fuera de No, la realidad totalmente. no, ellos, ellos tienen a ver, tienen si no es la inteligencia más, inteligencia nacional, de seguridad nacional bueno, de la inteligencia militar y toda esta inteligencia comunicacional, si no es la mejor del mundo, es la segunda o la tercera. O sea, ellos dominan todo. Hay otro tema de lo que nos estamos olvidando, los archivos y un montón de cosas que la gente no está hablando y no le interesa hablar. Entonces, podemos apuntarlo. ¿Dónde está la famosa transformación social de allá, de Estados Unidos, que pudo haber provocado el cantante? ¿Y dónde está la transformación social, ideológica, de principios, el comportamiento de la gente en Latinoamérica? No, estamos bailando, debí sacar más fotos, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo pensarlo. Otro elemento que también se convierte o sea, que a mí me ha llamado la atención, que en Estados Unidos varias universidades han comenzado a estudiar el impacto. Y por ejemplo, vemos que Yale dice que analizan su estética musical y su relación con la diáspora puertorriqueña. O Emory dice que estudian el colonialismo y la resistencia a través de su música. Princeton dice que aborda la raza, el lenguaje e imperio, ¿no? Loyola Marymount dice que examinan su rol frente al estatus político de Puerto Rico. Entonces también dentro de lo que es la parte académica, ¿están jugando a al mismo papel? Eh, yo personalmente no le tengo mucha fe a la academia. Un paper se puede hacer en 2 horas. Yo sé que la academia estadounidense es más seria, pero bueno, hay que estudiarlo. Se lo estudia como objeto cultural para tomarse un vinito y un café. Pero, a ver, no quiero desprestigiar lo que puede significar un movimiento político Bad Bunny, porque eh, nunca se sabe mucho del artista. O sea, usted muy bien dijo, el personaje, Ujú. ¿no? Y los que están detrás de la construcción de ese personaje saben, saben bien qué es lo que tienen que hacer, cómo moverse para cautivar a las masas. Me parece que con Residente, con Calle 13, Bad Bunny en algún momento hizo una canción sobre la política en Puerto Rico, ¿no? Súper fuerte, o sea, está en YouTube, la pueden escuchar, creo que se llama Entre dagas y cuchillos, una cosa así. Pero la sacó al mismo tiempo cuando Bad Bunny colaboró con Residente, Calle 13, no sé cómo se llama, Ujú. y tuvo una canción que se llamaba Bellacoso, ¿no? Entonces, en palabras de Calle 13, él dice una para que bailen y otra para que piensen. Bueno, no estoy tan seguro si Bad Bunny tiene las para que piensen, ¿no? Este, pero sí están las para que bailen y tienen una buena producción musical, eso sí. Pero la latinoamericanidad o lo regional, ¿cómo lo podemos pensar a partir de este objeto cultural que es este personaje? ¿Le irá bien a este fenómeno cultural si tiene canciones para que solo pensemos? ¿No? Es decir, donde haya claramente una postura política, probablemente la canción que les acabo de decir, la de Entre dagas y cuchillos, creo que se llama, que es sobre la política puertorriqueña, porque ahí había un problema en ese entonces de elecciones, algo así. Nadie la ha escuchado, ¿no? Entonces, eh, algo que nos Pero, caracteriza, sí. pero hay diferencia de Calle 13 a Bad Bunny, por ejemplo, Calle 13 sacó de Spotify, sacó toda su música, eso lo escuché recientemente, el otro factura, ¿no?
Claro, claro. O Bueno, sea, al final, como mencionaste en un momento, sí, a qué nos estamos remitiendo realmente? ¿Es verdaderamente un movimiento para latinoamericanos y la reivindicación de Latinoamérica o es únicamente un recurso para poder lograr, o bueno, por este lado también puedo hacer dinero, ¿no? En este álbum último que él ha sacado, por ejemplo, ha ayudado mucho a Puerto Rico, ¿no? Por ejemplo, todos sus conciertos los hizo, no hizo gira, hizo todos los conciertos, hizo que toda la gente vaya a Puerto Rico, ¿no? De donde hubo una colaboración para también su comunidad. Entonces, se hablan de muchos aspectos en donde qué se está midiendo realmente dentro de todo este movimiento que está generando. bueno, es muy interesante esto que usted trae, porque lo mismo hace una selección de fútbol. Es decir, una selección de fútbol llena estadios, ¿no? Pero es más o menos la misma idea. Diferente objeto de consumo, pero es algo que aglutina en ese tipo de contexto. No sé, Puerto Rico no tiene selección de béisbol, no tiene selección de nada, ¿no? Entonces, bueno, tienen a un Bad Bunny, tienen un Daddy Yankee, y que Daddy Yankee es de Puerto Rico, ¿no? Y que a un Ricky Martin, este, pero ya, y ahora último, vi que es un senado, en un congreso, no, en un recinto diplomático de Puerto Rico, y dijeron, tú eres el único, le dicen a Daddy Yankee, no, tú eres el único que nos representa, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, es muy fácil, y aquí va la respuesta a la academia, ¿no? Del estudio, es muy fácil verlo desde afuera. No sabemos netamente cuáles son los juegos contextuales que se ponen allí en cada política en un país, ¿no? Entonces, eh, acá en Latinoamérica todo el mundo habla de todas las cosas y bueno, nos asumimos en un lugar, pero bueno, eso es lo que hace el consumismo, nos ciega un poco de pensar ciertos matices. Entonces, la academia ojalá no sea así y tenga, estadounidense digo, y tenga buenas herramientas de, de, de estudio social que no vean a esto efectivamente como el fenómeno, ¿no? Porque también ahí hay una suerte de colonialismo académico, como en todo, ¿no? Anglosajón y europeo, ¿no? Es anglocéntrico, si está bien dicho, y eurocéntrico. Claro, vamos a ver este fenómeno latinoamericano desde las herramientas o la literatura teórica, la literatura que proveen los mismos académicos norteamericanos, izquierdas, derecha, etcétera. Pero, ¿qué es estar allí inserto? ¿No? Esto es difícil ver y habría que investigarlo. Yo realmente no lo he hecho. ¿Qué dicen los puertorriqueños de lo que Claro. pasó, no? Pensarlo, Ajá. porque si lo hablamos como un movimiento, Bad Bunny, la representación de un movimiento social de lo latinoamericano, pues no es así. Exacto. Exacto. ¿Dónde lo hemos visto? ¿Dónde lo hemos visto en las luchas sociales de Latinoamérica? No, puede ser que Calle 13 en su ideología de izquierda, bien o mal, haya disentido con unos y coincidido con otros. Bueno, está bien, pero ¿y de allí? ¿No? Eh, ahora, el fenómeno sociológico de la moda también es muy interesante para pensarlo, ¿no? Y el personaje Bad Bunny le hace a la moda. Cada año tiene una nueva imagen, un nuevo look, una nueva vestimenta, un Ujú. nuevo color. Entonces, Mm. eh, y a mí me parece que el principio de este artista que se consagra como fenómeno es, hay que darle a todo. Hagámosle a todo. ¿Qué? Política, hagámosle. Actuación, hagámosle. Canto, hagámosle. Lucha libre, hagámosle. Bueno, algún rato apareció en la lucha libre, ¿no? Entonces, ¿qué más?
Ha aparecido en sitcoms. Recién veo que bueno, me apareció, ¿no? Que está Bad Bunny en un programa, en un sketch, y bueno, era así, ¿no? Él aparece como el latino y está la estadounidense y se muere por él, ¿no? Claro. Eh, O sea, esa es parte entonces, de lo que provoca en la juventud actual, ¿no? Y por qué entonces conecta él emocionalmente con millones, justamente con la juventud. la, la, la juventud actual cree que es perro o gato, ¿no? No sé si está conectando con la juventud actual. ¿No? A mí me gusta escuchar Bad Bunny. Yo no soy joven actual, ¿no? Entonces, A mí también me hay que gusta. ver. O sea, Es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo. ujú. Exactamente, es para pensarlo. Entonces, y sobre todo cuando se produce precisamente esta llegada a el Super Bowl que tú mencionaste ya, precisamente en un público que yo no sé si es que verdaderamente habían esos gritos de euforia por las canciones, por la música, pero cuando uno ve videos que no están relacionados con el espectáculo, tú ves que eso está como todo mudo. Entonces yo no sé si es que verdaderamente esos gritos pertenecían a o eran ya pregrabados. Olvidaran, era para que se olvidaran que los están deportando era para que se olvidaran del niño ecuatoriano que lo tuvieron preso 5 días. O sea, era para eso. Ya nadie habla del niñito. Lo hicieron meme, lo hicieron caricatura un montón de tiempo y ya hubo Bad Bunny y se acabó. Entonces, el hecho de que haya sido un evento para ser, o sea, un evento exclusivamente para ser televisado, no era solo para los estadounidenses, o sea, era para el resto del mundo, o sea, o el resto de la región. ¿No? Eso creo que hay que verlo, ¿no? Eh, entonces, hemos dejado de hablar al menos 2 semanas, que fue de lo que fue esto, hemos dejado de hablar de lo que ha pasado ya, de lo que sigue pasando. Entonces, todos los académicos, los pensadores, los psicólogos, los de izquierda, los de derecha, aplaudiendo. El caballo de Troya no fue Bad Bunny para Estados Unidos, fue para nosotros. Eso es lo que hay que entender, para que nosotros estemos pensando en eso. Lo maravilloso que tiene Estados Unidos es que a esta gente, a esta población, a esta cultura, no les afecta en absoluto lo que dice otro. No les afecta, ni nada. Le puedes decir lo que quiera al presidente, todos los medios de comunicación, le puedes decir lo que quiera, y ahí no pasa nada. Esa es la verdadera libertad de expresión. Entonces, puede salir Ricky Martin y decir que no le pasa a Puerto Rico lo que le pasó a Hawái, y no se muere ni una mosca, ¿no? Entonces, entonces es muy interesante, es para nosotros. Nosotros somos súper susceptibles a ser Muy sensible. colonizados intelectualmente, comercialmente, y, y no hubo que utilizar la fuerza, sino agarra. ¿Qué es que están haciendo? ¿Qué es que bailan? ¿Que Bad Bunny? Tráelo, preséntalo y mándaselos. Se acabó. Y todo el mundo hablando. Es lo máximo, ten cuidado de lo que vayas a decir. Gracias, Bad Bunny. ¿Gracias de qué? ¿Gracias de qué? No he visto las cifras de deportados en las últimas semanas. Seguramente siguen vigentes. No, hay voces que señalan que este tipo, en todo caso, de espectáculos, aunque son reivindicatorios, entre comillas, pueden terminar reforzando un poco ese estereotipo sobre el latino, la fiesta, el caos, la tropicalidad, la sensualidad, que es lo que se vivió en Claro, el el espectáculo. próximo concierto, los próximos conciertos de Bad Bunny en Latinoamérica ya han de estar vendidas las entradas. O sea, olvídese, ya está. Ya está. Pero ahí no vamos a hablar de... Por ahí va a sacar una banderita. Pero ¿y eso? Eso no implica un, una, un acontecimiento. Eso no implica un fenómeno político trascendental, ¿no? La gente probablemente si Bad Bunny se pone a dar un discurso sobre algo que a él le, le afecte o le llegue, la gente le va a aplaudir a los 3 minutos. Bueno, ya cántate la de, yo qué sé, no sé, cualquiera de estas, ¿no? Ya cántate, ya tal de acá. Entonces pagué la entrada.
O sea, una entrada de Bad Bunny, ¿cuánto cuesta? 500, 400, $300. O sea, muy como de las izquierdas tampoco es que es, ¿no? Entonces, Ujú. hay que verlo. ¿Quién habla, mejor dicho, de transformación en este tipo de espectáculos? Si realmente pudiera, es más bien existir el riesgo de que el sistema absorba eso contestatario y lo convierta en mercancía, que es precisamente lo que tú mencionas, ¿verdad? O sea, esto produjo aquí en un lado el tema de las deportaciones, por el otro lado el tema de la política, la guerra por el lado de Palestina. Bueno, no ha habido época en que el mundo no ha sido convulso, ¿no? Y todo el tiempo. Ahora, ¿cuántas guerras vigentes hay? ¿Siete, seis? ¿Cuántas? Entonces, eh, esta semana hubo un acontecimiento en México, ¿no? El domingo. En Ecuador estamos en constante calentura, ¿no? Es decir, eh, ¿y cómo están organizadas las sociedades? Eso es importante, ¿no? A un nivel político, económico. ¿Para qué sirven los individuos que componen una sociedad? Entonces, esto ya es como muy ya más profundo, ¿no? Cómo son estructurados, cómo son moldeados para que funcionen de qué manera. Entonces, eh, es muy importante que tengan estos divertimentos, porque si no es Bad Bunny va a ser otro. Y si no es otro, es el Instagram, el gatito con la pelota. Entonces, eh, y se piensa y pensamos que estar allí es desconectarnos un poco de ser parte de esta maquinaria absorbente que nos gasta, que nos dice qué hacer, etcétera, ¿no? Acá vino Messi con su equipo de Miami, no sé cómo se llama, el Inter, no es un equipo de camiseta roja, y se vendió un boleto que costaba entre 500 y $600 que le pusieron la experiencia Messi. Y la gente pagó eso, se endeudó, lo pagó con tarjeta de crédito, y la famosa experiencia Messi no era tal. No fue tal, se sintieron estafados, nadie respondió ese dinero, y, pero vamos, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por algo que me cause una alegría en medio de es- esta vorágine en la que me encuentro viviendo todo el tiempo, ¿no? Ya sea Ecuador, Perú, todos compartimos eso en Europa. Es decir, somos parte de una maquinaria. Y, y, y quizás una vía es pensar en deconstruir aquello, ¿no? Acá, Guayaquil, la gente con tal de tener un buen auto se endeudan no sé cuántos años. ¿A son de qué? Son de que Guayaquil es una ciudad que te la recorres en 2 horas a pie. O sea, bueno, 3 horas, ponle ya. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo está estructurado todo esta maquinaria social? Y hablo de una infraestructura a nivel qué sé yo, material, por decirlo así, que me van a decir que soy marxista, pero no soy marxista, y una cuestión ideológica también, ¿no? Bueno, todos somos un poco marxistas si pensamos, eh, pero en fin, entonces necesitas estos objetos de diversión, y necesitas bailar, y bueno, habrá otras cosas, ¿no? Sustancias ilegales, sustancias que te llevan, te separan de la realidad, etcétera. Y es así, esa es la maquinaria. Nosotros somos como los individuos, esto es como una lectura semisociológica, ¿no? Somos los individuos que conforman una maquinaria y hay que mantenerlos de cierta manera, ¿no? Ir en contra de eso es un reto. Ir en contra de eso es un reto. Es que hay que trabajar, hay que ganar dinero hay que hacerlo. Pero la política es muy importante, ¿no? Este, para que esto funcione, porque si hay un país corrupto donde tú pagas impuestos y no tienes ni seguridad, salud y educación, el peso sobre el individuo es mucho mayor.
Entonces, si viene Messi, voy a pagar los $600 para tenerlo cerca. Pero como es un país donde hay corrupción, no lo tuviste cerca, te quitaron los $600. O sea, es complicadísimo. Acá en Ecuador la tenemos más complicada. Bad Bunny no viene acá, ¿eh? No, Bad Bunny no viene acá. Colombia y va a Lima, sí, pero Ecuador no llega a Ecuador. A ver si Bad Bunny nos escucha, ven, pero no cobres muy caro, ¿no? pero si ya estás diciendo que han pagado $500 por una experiencia inexistente con Messi, o sea, ¿qué puede él pensar? No, va a ser precisamente lo mismo y justamente, más que nada, va a salir con su discurso cree en ti, ¿no? Cree en ti, o sea, ¿dónde termina la motivación y dónde empieza la simplificación estructural? Sí, es verdad, es verdad. Entonces, sí, pienso, para proseguir un poco la idea, Ujú. hay que salir un poco de la ilusión de que se produjo algún tipo de cambio, ¿no? Los argentinos tampoco se sintieron muy identificados, ¿eh? Los brasileros menos. Incluso en los medios brasileños estaban diciendo, ¿por qué Bad Bunny, siendo un movimiento latinoamericano, no nos llega? Bueno, no pronuncia ninguna palabra en portugués. O sea, 200 millones de personas hablan portugués. Ni una palabra en portugués. No me digan que Bad Bunny es latinoamericano, ¿no? Nosotros deberíamos aprender el portugués, de hecho, porque este país lo tenemos al lado y chiquito no es. No, pero nos enseñan inglés, ¿no? Primero inglés en las escuelas, para recibir a los gringos cuando vienen de turismo. Pero cuando vamos allá no nos hablan en español, ¿no? No, cerrando esta idea de lo que ocurrió en este Super Bowl y ese mensaje que te mencionaba del cree en ti, o sea, cuando hablamos de la población inmigrante que lo has comentado, de esa precariedad que existe en torno a todo lo que ocurre verdaderamente detrás del migrante, esa desigualdad, ¿es suficiente el mensaje individual de superación? Freud, Sigmund Freud, que es el que trae a la cultura el psicoanálisis, lo inventa, se le ocurre. Tiene un texto muy importante que se llama El malestar en la cultura. Y yo un poco contrario a Freud, porque me gusta criticar también desde adentro. No creo que sea la cultura, no creo que sea el sujeto que tiene que resolverse para lidiar con una cultura hostil, miserable, bueno, de todo esto, ¿no? Que tenga todas estas características. Entonces, bien que me lo pregunta, porque justamente allí yace el cinismo y la apatía del personaje que nos han vendido bien como un ideólogo, como un representante. Cuando te dice cree en ti, pero cuando le das al sujeto el peso de un éxito, eh, y no ves las desigualdades estructurales, los problemas sociales, políticos y de toda índole, le das doble trabajo, ¿no? Él cree en ti. O sea, le das doble trabajo. Entonces, efectivamente tenemos que creer en nosotros, pero no es suficiente para salir del hueco. O sea, realmente no. Porque no es. O sea, es un poco de suerte, es un poco de talento, es un poco de un beat por aquí, yo qué sé, ¿no? Un autotune por acá, tener una pinta más o menos y ya, ¿no? Pero no es. ¿Cuánta gente? A ver, a ver. ¿Quién, ¿Quién no cree en uno mismo? A ver, aquí en Ecuador, ¿quién no ha creído en sí mismo? Mucha gente, artistas talentosísimos, han creído en sí mismos más que, que nadie y no han salido. Tiene que ver mucho con qué políticas se juegan, quién está al lado de uno, en qué lugar naciste. Ese cree en ti mismo no sirve en la India, no sirve en Haití, yo qué sé. Entonces, allí sí se ve que este personaje carece de una empatía,
una noción de lo que está pasando, psicología básica, o sea, no, 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 no. Al menos me parece que Calle 13, ahora denominado Residente, estudió antropología, algo así, ¿no? Bueno, algo inteligente hay en sus canciones a veces, ¿no? Este, pero buenísimo que lo traiga a colación, porque justamente ese cree en ti, que es muy propio de las psicologías New Age, hacen mal, porque no es el sujeto, el individuo, el responsable de que le vaya bien en la sociedad donde se desenvuelve. No es. Entonces, no, 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 son más cosas, son más cosas que deben ponerse en juego. Su seguridad, una buena educación, la salud, oportunidad, igualdad en oportunidades, etcétera. Sí, acá en Ecuador hay una cantante, me parece que es este, otavaleña, eh, que, bueno, ella se llama Ñusta Picuasi, son hermanos. Ella es impresionante, o sea, ella es lo más alto del canto, ¿no? Y el hermano es un guitarrista que hace hablar la guitarra, o sea, le hace hablar con todos los sonidos que hay, la golpea, le saca palabras, ¿no? Son los hermanos Picuasi, es el apellido. Yo te aseguro que muy pocos la conocen. No, Ella no es lo he bilingüe escuchado. incluso. Mm. Ella es bilingüe incluso. Canta todas las canciones, tiene un canal en TikTok. Algún rato la escuchaba, la seguía. Y el hermano también tiene su canal en TikTok. eh, y la guitarra literalmente la hace hablar. Porque ellos son un fenómeno. Son un fenómeno ecuatoriano, son un fenómeno social, artístico. Pero, ¿cómo somos culturalmente? Acá somos la cultura del yo me llamo, estos lugares donde no hay oportunidad. Recientemente, y yo sé que no es un poco la intención, no lo he estudiado demasiado, pero hubo un recorte o se está pensando en un recorte para los GATS, para los municipios, que, que es justamente lo que apoya a los artistas, ¿no? Entonces sale un artista diciendo, a ver, tú vas a tener tu plata si es que tú eres bueno en lo que haces y la gente paga por irte a ver. No quiero decir el nombre de este señor porque no le quiero dar importancia, pero no es tanto así, porque están estos artistas, estos hermanos Picuasi, que me parece que es lo mejor que tiene el Ecuador actualmente. Son jóvenes todavía, gracias a Dios, y vale decirlo, porque pueden tener un futuro prometedor. Pero aquí tienen oportunidad, tienen visibilidad, llenarán estadios, probablemente en su comunidad los saluden, les pidan autógrafos. Eh, esta niña, esta artista, es reconocida a nivel regional. Varios TikTokers, como se dice, ¿no? Ajá. Varios TikTokers han hecho, la han viralizado, ¿no? La han viralizado. Es viral, pero nadie dice nada. Eh, cuando el objeto de consumo se populariza, existe un fenómeno de masa. Todo el mundo lo quiere, ¿no? Ujú. Todo el mundo lo quiere, ¿no? Entonces, eh, hay que pensar, ¿no? Hay que pensar. Hoy también hablamos del fenómeno del psicólogo. Cada vez más personas hablan de terapia, salud mental, bienestar emocional. ¿Por qué la figura del psicólogo se ha vuelto tan visible? En alguna ocasión una entrevista de Longobardi, el periodista argentino, y él decía que en Argentina la calle Corrientes tenía más consultorios
de psicólogos que cualquier otra cosa. Hay cantidad de necesidad del psicólogo. ¿Por qué se ha vuelto tan visible? Sí, bueno, un abrazo para mis amigos, hermanos, colegas argentinos. La calle Corrientes es la que está en Buenos Aires y donde están los teatros, ¿no? Ajá. Eh, Creería que sí, por cada habitante, por cada 10 habitantes hay 3 psicólogos o psicoanalistas. Es el país que más se preocupa de la salud mental, ¿no? Eso así hay que verlo. Es el país que más preocupado ¿Qué? está por la salud mental. Si vos le preguntás, si le preguntas a alguien, tener al analista de cabecera es vital. Si alguien se conoce y dice, bueno, y vas a terapia, vas a ser analista, no, next, ¿no? Entonces, eh, es importante, no debemos sorprendernos. Ahora, hay psicólogos y psicoanalistas en plural en toda Latinoamérica que tendrán muchas diferencias teóricas en práctica, en ética, llenos de títulos creídos que pueden decir cualquier cosa sobre lo que sea, ¿no? Entonces ahora el fenómeno Terian ha salido un montón de gente diciendo Y es en cuestiones que no. Argentina. Más, creo que Eh, fue en Argentina, Sí, ¿verdad? un psicólogo sensato en Argentina dice, bueno, ¿qué están haciendo ellos de malo? Eso es lo que dice un analista sensato, un terapeuta. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Más bien preguntémonos por qué estamos atacando, ¿no? Pero aquí en la localidad hay gente diciendo, en Ecuador, hay colegas hablando, no quiero hablar mal de mis colegas, pero diciendo cosas con las que no estoy de acuerdo, eventualmente diré algo sobre eso. Pero de ir al psicólogo, creo que las nuevas generaciones o las generaciones más, qué sé yo, de los, del 95 en adelante, están más preocupados de su salud mental y emocional, de tener un poco de estabilidad en medio de este caos que es la cultura. Sin embargo, yo diría que el Estado ecuatoriano nos debe pagar algunas facturas de psicólogo porque, o sea, del 45-40% de mi población de pacientes eh, tiene algo en relación tiene síntomas en relación a la coyuntura actual. Ujú. Entonces es complicado. O tengo que ir a pagar el psicólogo porque tengo miedo de salir a la calle, porque me asaltaron, porque me secuestraron, y por muchas cosas más, ¿no? Entonces son temas que hay que conversar porque no puede haber, retornando, una terapia, una psicología o un psicoanálisis que niegue una coyuntura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ni se diga, bueno, la psiquiatría no piensa en la coyuntura, piensa en, estás con miedo de que está Una pasando esto, pastillita para tómate esto, tienes trastorno de estrés postraumático y a seguir trabajando. Entonces, hay que ver cuáles de los psicólogos, terapeutas o agentes, operadores de la salud mental funcionan precisamente para que el individuo no se salga de la maquinaria y siga en la Matrix, ¿no? Allí. para no desviarnos una vez más, porque quiero encauzar precisamente la conversación en base a este personaje. em, ¿Existe relación de este auge de salud mental y fenómenos culturales, por ejemplo, como el de Bad Bunny? A ver, es muy interesante la pregunta. Todo puede tener intersección, realmente, ¿no? Pero, o sea, si nos esforzamos, podemos hacer intersección con cualquier cosa, ¿no? Pudimos haber dicho Messi, ¿no? Eh, pero pienso en cómo de sano puede ser un divertimento eventualmente. Es decir, Bad Bunny es un divertimento, no es una causa política, no es algo que nos mueve a un lugar. No, hay beats, hay
boom, boom, ¿no? Hay música, hay sandungueo, hay timbales, tambores, trompetas, y bueno, es algo que la música, antropológicamente hablando, algo hace, ¿no? Algo nos causa, pero eh, de allí eh, mejor está pensar cuáles son los fenómenos de consumo de estos insumos que están vigentes. Y tenemos un montón de gurús, coaches, eh, o simplemente influencers, generadores de contenido, que hablan de salud mental y emocional. Tendrán su estilo, pero principalmente tienen todo su marketing, ¿no? Empezaron hablando de su propia vida y de pronto aglutinaron seguidores y pudieron invertir en producción. Es decir, yo no sé si pudiera hacer eso realmente, ¿no? Es decir, hablar de mi propia vida y aglutinar gente para tener un montón de vistas y luego tener una mega producción y dedicarme solamente a eso, ¿no? Sin embargo, eso no va a sustituir nunca a un espacio psicoanalítico, a un profesional de la psicología que se haya graduado, haya estudiado y por último tenga una ética bien puesta, porque cada caso dependerá del lugar, dependerá del contexto, dependerá de la vivencia, dependerá de la propia historia, pero no me vengan a decir que el psicólogo, el psicoanalista es caro. O sea, yo sé que hay muchos colegas eh, que adecuan sus costos a las realidades de cada persona. Yo, por ejemplo, el 25 o 30% de mi población no le cobro, ¿no? Porque sé que no pueden pagar. Entonces, eh, no sé cómo harán los otros, ¿no? Eh, entonces es muy importante, pero también hay que ver que cómo estamos estructurados socialmente. A veces tres padres nuestros, uno cree que le va a aliviar de ir al sacerdote, al psicólogo, ¿no? Entonces, somos una cultura que es muy religiosa, tiene su mirada en otro lado, eh, somos muy mística, y está bien, ¿no? Eso no lo estoy diciendo en son de crítica, estoy diciendo que los espacios donde acudir eh, serán, serán ocupados por personas que ya probaron de todo. Bueno, al menos en el psicoanalista va incluso el que ya pasó por el brujo, ¿no? Ya pasó por el cartomántico, el tarotista, por el psicólogo, el psiquiatra, por todos. Ahí recién va a probar el psicoanálisis, ¿no? Y se quedan. Antes de ir ya cerrando esta conversación, cuando una sociedad convierte artistas y terapeutas en referentes culturales, ¿qué nos dice sobre sus necesidades emocionales? Yo estoy seguro que lo que ha tenido éxito en Latinoamérica, no lo va a tener en España, no lo va a tener en otro país. Bueno, no solamente por la diferencia del idioma, sino porque se comparte eh, algunas nociones occidentales, ¿no? Algunas nociones, mejor dicho, latinoamericanas, ¿no? Eh, a las que se suscribe y es fácil, nos hace sentido. Eh, y pensando en eso que habíamos hablado del individuo inserto en una maquinaria, es más fácil la comida rápida para seguir trabajando que iniciar la preparación de un plato elaborado, ¿no? Entonces, es muy fácil escuchar. Y eso lo cantó
Eso lo cantó alguna vez Calle 13 con Residente con Bizarrap, ¿no? La gente, hay cantantes que hacen hot dog mal hechos y es lo que consume la gente, ¿no? La comida rápida. eh, Hablo, y no estoy hablando de comida, ¿no? Y lo otro, pues, no está, cuesta, etcétera. Ujú. Pero en parte tiene que ver con la individualidad, en parte tiene que ver con eso que nos atraviesa como sujetos sociales, que es inconsciente, sujetos culturales, que es inconsciente. O sea, no se me da ir al psicólogo. ¿Por qué psicólogo si con la chancleta se cura o con el cinturonazo, ¿no? Entonces, son cuestiones que ya se vienen arrastrando. Las nuevas generaciones que crecen o son formadas por ciertas, pues bueno, la digitalización que te conecta con la salud mental, gente que habla de la salud mental, porque es lo que más se ve. Cualquiera agarra una frase y la convierte en una frase motivacional y se comparte, para que vean lo importante que es la salud mental. Nadie está hablando de ortopedia, ortodoncia, gastrología, o sea, nadie está hablando de temas médicos así, porque de pronto sintió algo en el corazón y empezó a dar consejos del corazón. O sea, literalmente, y empezó a dar consejos cardíacos. No, nadie. Solamente lo que nos atraviesa a todos es lo emocional y lo psicológico. Y claro, todo el mundo lo puede decir, todo el mundo lo puede hablar, ¿no? Pero para que vean lo importante que es, todo el mundo lo habla y todo el mundo lo dice. Ujú. Entonces, probablemente sea una de las profesiones que la inteligencia artificial no vaya a poder suplir, ¿no? Porque después de todo, la gente quiere hablar de eso que tiene en la cabeza, ¿no? Y ChatGPT o cualquiera de las otras no te lo va a escuchar, te lo va a querer resolver, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante este, esta idea de cierre, ¿no? Se aleja del Bad Bunny, pero Hay sería una bueno pregunta final para cerrar. Que Bad Bunny diga, vayan al psicoanalista. La pregunta final. Si mañana Bad Bunny desapareciera, ¿desaparece el fenómeno o el cambio cultural ya ocurrió? No hay cambio cultural, no ha habido cambio cultural. Es una cuestión histórica, al menos en la historia musical. Es una cuestión de ritmo, es una cuestión que sí establece un hito musical, así como fue el reggaetón. Y Daddy Yankee dice, yo inventé el reggaetón, nosotros inventamos el reggaetón. Y a partir de eso se crearon estos géneros pero que solamente salpica a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, hay que escuchar las letras, hay que ver las investigaciones de qué es lo que pasa en el cerebro cuando escuchamos la voz de Bad Bunny. Por ahí dicen que nos vuelve tontos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó cuando realmente desapareció John Lennon, ¿no? ¿Qué pasa cuando se disuelven los Beatles, ¿no? O sea, no hablo porque los Beatles sean mejor, no va por ahí, que eso sí es música, miren los Beatles, eso sí era música de verdad. No, a ver, eh, qué sucedió en el mundo? A veces encontró otros, salieron otros, nacieron otras personas, ¿no? Pero ahora podemos decir nosotros, escuché a los Beatles, ¿no? Pero cuando tengamos 60 años, 70 años, ¿qué vamos a decir? No, yo escuchaba a Bad Bunny. Eso, qué vergüenza. Sí, era un representante latinoamericano, no te puedo creer. ¿Qué hizo? No, cantó en el Super Bowl. Ah, no vamos a hablar, ya no estamos hablando, en verdad, que entró al ejército de élite norteamericano y agarró a Nicolás Maduro y se lo llevó. Metió 4 bombas en Caracas. Ya no hablamos de eso. O sea, es lo que tenemos que hablar. Yo no soy de madurista, de la izquierda. No, me interesa pensar en la seguridad nacional de todos los países. Porque si eso pasó con Venezuela, a nosotros, el resto de los países, nos las clavaron con el Super Bowl. O sea, la idea, quiero decir. Claro. Pero si eso pasó con Venezuela, puede pasar con cualquier otro país, tengan por seguro. Total. Y
impunidad total. El mundo se olvidó, Rusia no dijo nada, por ahí se hicieron los locos, y ya viene el mundial. ¿Y qué va a pasar? Ya nada, otro divertimento, otro fenómeno de masa. Ujú. Precisamente en este caso, en palabras simples, el hecho de poder conversar sobre temas, no sobre temas que están afectando al cotidiano, a la vida. Entonces, hoy no intentamos decidir si es bueno o si es malo, intentamos entender qué constituye un fenómeno, entender por qué la academia lo estudia, entender qué emociones moviliza y qué narrativas construye, y quizás pues el verdadero fenómeno no sea solo un artista, sino la necesidad de una generación de verse representada y escuchada y validada. Muchísimas Sí. gracias. Gracias por la invitación al costanero, aquí hoy, Olguita, Olga. Y bueno, espero volver a estar por aquí otra vez.